Hola amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, con la que estamos arrancando una nueva semana informativa en Extra Plus, informativa de opinión, con nuestra acostumbrado tema de los lunes, que es el vistazo rápido, porque es un vistazo rápido, Humberto, al acontecer mundial, a los principales hechos, a los contados y los no contados alrededor del mundo. Nos acompaña de momento el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Más adelante en esta conversación nos dice Cairo que ya va a estar con nosotros también. Bienvenido, Humberto. En este vuelo de pájaro, o abuelo de pájaro, sobre la situación internacional, yo creo que es obligado casi comenzar por Brasil, y la impugnada de momento y hasta el momento. Pero yo diría que antes de meternos a Brasil, toquemos un poquito Nicaragua. Bueno. Es decir, tenemos varias cosas. Este domingo cumplió 39 años de fundación la Policía Nacional. Policía Sandinista, fundada Policía Sandinista en septiembre. No, este domingo no, el miércoles. El miércoles, lo que pasa es que el acto va a ser el domingo. No, pero el 9 de septiembre es el Día de la Policía. El 2 de septiembre, el Día del Ejército. El Día del Ejército. Policía, sí. El 9, sí, es el mes de la patria en primer lugar. Sí. Aunque eso de mesificar, si se me permite la expresión, o mensualizar la patria, pues a mí me resulta un tanto absurdo. La patria es de todos los días. Así es. Y la tenemos que construir diariamente. No precisamente con actitudes abstencionistas ante la vida y la actividad económica cuando más necesitados estamos de que se mueva. Pero bueno, la respuesta parece que está siendo escasa. Entonces, hacer patria es trabajar. Un día como hoy, por ejemplo. Hacer patria es reconocer la labor de 39 años de la institución policial. Nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, que es necesaria e indispensable para el mantenimiento del orden público aquí y en cualquier país del mundo. Hacer patria es tener claro que los intentos disque diplomáticos del gobierno norteamericano y sus aliados en la comunidad internacional, léase últimamente la Organización de las Naciones Unidas, después del show que intentaron montar y que no lograron plenamente conseguir sus objetivos, con un forzar por las pistolas de la señora Haley, que era la figura representativa, en tanto que embajadora norteamericana en Naciones Unidas, de forzar la aprobación en primer lugar en la agenda de la reunión del Consejo de Seguridad de abordar el caso de Nicaragua, repito, porque le daba la gana a los Estados Unidos o porque le siga dando la gana. Entonces es importantísimo aclarar que ni Naciones Unidas en su conjunto y mucho menos el Consejo de Seguridad, que es el más alto órgano de la organización para los efectos de las decisiones sustantivas de la organización, tuvieron nada que ver con la propuesta de introducir el tema o abordar el tema de Nicaragua en ese seno, sino que fue una decisión unilateralísima de los Estados Unidos. Eso debe de quedar sumamente claro. En su papel de presidente de este mes. El presidente mensual, ahí sí, del Consejo Permanente. Sí. Entonces, aprovechar la ocasión, ¿por qué? Entre otras cosas, es una presidencia rotativa mensual. Los próximos meses viene Bolivia y Venezuela, si no me equivoco. Entonces no tienen un panorama muy favorable para hacer esos pisicorres, si también se me permite la expresión, o esos cuchubaleos y extrañas componentes, disque diplomáticas una vez más, precedidas por la presencia de una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo informe a todas luces, si se es objetivamente
serio, pues tiene al menos varios sesgos, ¿no? En el mejor de los casos. Porque ¿cuáles son los niveles de verificación de los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, sea la oficina local de Managua y los que vinieron, para contrastar información con un mínimo de objetividad? Repito, pero bueno. Pero ya viste ¿Cuál es el margen, la cabida que le dio la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el propio Alto Comisionado de Naciones Unidas, cuyos antecedentes en materia de derechos humanos, dicho sea de paso, no están nada claros? Es un miembro de la familia real saudí, con una trayectoria bastante cuestionable, en el mejor de los casos, en situaciones como la del Líbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, no dieron margen a que el gobierno de Nicaragua, que preparó una documentación de comentarios al informe en tiempo y forma, tuviesen cabida. Entonces, se hicieron eco, y sobre la base de ese oleaje mediático que es en el que se han querido montar para seguir hablando de la crisis cada vez mayor en Nicaragua, según ellos, según el lenguaje, se montaron para intentar forzar, insisto, que el tema de Nicaragua fuese tocado en el Consejo de Seguridad. No hubo una aprobación consensuada, como tiene que ser, como mandan los cánones y los reglamentos de las Naciones Unidas, la propia Carta de las Naciones Unidas y el reglamento del Consejo de Seguridad, del mismo Consejo Permanente. Y como eso no fue así, la señora Halley insistió en convocar una reunión informativa donde, sin ninguna autoridad más que la prepotencia de una, entre comillas, ahora le llaman diplomática preventiva, ¿verdad?, imponer la presencia de un Félix Maradiaga, que ¿quién representa? Más allá de un cuestionado y cuestionable Instituto de Estudios Estratégicos y Políticos. ¿Quién lo eligió? ¿Cuál es la legitimidad y la legalidad democrática para representar a Nicaragua? O sea, la sociedad civil, porque es tan amplia como... Puede ser tan amplio o tan restringido el concepto, dependiendo del nivel de elasticidad del látex, del plástico, del material de caucho que se utilice para confeccionarlo y para apreciarlo. Entonces, es importante que en este mes de la patria tengamos claro los nicaragüenses que, lejos de sufrir una derrota diplomática en Nicaragua, lo que quedó claro es que, forzada en la agenda del Consejo de Seguridad y legalmente conseguida la presencia de representantes espúreos en el Consejo de Seguridad, los países serios, que afortunadamente todavía quedan en el mundo, de los 15 que componen el Consejo de Seguridad, 5 permanentes y con derecho a veto, que son Alemania, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, China, Francia, el Reino Unido, China, Estados Unidos y Rusia. Pues China, muy diplomática y seriamente, dijo que no tenía sentido y que es un disparate considerar siquiera la posibilidad de que Nicaragua y su situación sea una amenaza de inestabilidad para la paz y seguridad internacionales. Y Rusia lo dijo más claramente y más enfáticamente y muy rotundamente a través de su embajador en Naciones Unidas. Dijo que si quería ayudar realmente, si tan preocupados estaban los Estados Unidos por aliviar la situación de Nicaragua y de su pueblo y de la mayoría de su población, que es la que realmente sufre las consecuencias del caos inducido, ¿verdad?, pues que levantara las sanciones anteriores y que dejase de seguir ejerciendo analogías improcedentes, como decir que Nicaragua se parece a Siria, o que es hora de que en Nicaragua probemos dosis de medicina preventiva, disque diplomática, como la que ha probado y sigue probando el pueblo de la República Islámica del Irán, ¿no? Entonces, yo creo que en el mes de la patria es importante hacer esas aclaraciones, como en la misma línea de lo que comentábamos antes fuera de cámara.
Pero es que, fíjate que en ese sentido, Néstor Avendaño, que a mí me parece que es un economista muy serio, sí, claro, muy acertado, econometrista, para ser más preciso, en reiteradas ocasiones ha opinado que las sanciones económicas no resuelven problemas políticos, que los problemas políticos deben de tener soluciones políticas, que las sanciones económicas lo único que hacen al final de cuentas es dañar a la población a la que dice que se está defendiendo. Sí, la economía no entiende, y mucho menos en situaciones de crisis, de soluciones políticas. Tan es así que la estabilidad económica de este país se mantiene a base de decisiones económicas, aún en tiempos de crisis. Sí. ¿Ya? Entonces, no, yo creo que hay opiniones sensatas, como la de Néstor Avendaño en materia económica, que hay que saber escuchar. No basta con escuchar. Aquí hacerse eco de presuntos intentos de paros nacionales, pues yo creo que es antipatriótico, en el mejor de los casos, pero bueno, una opinión muy personal, ¿verdad? Bueno, pero además de la efeméride y de estos hechos recientes, toco uno que tiene que ver un poco con esto, relativo justamente a lo que vamos a celebrar esta semana, este fin de semana, ¿no? El 14 de septiembre recordamos la batalla de San Jacinto, justamente un día como mañana, nada más que el año 1856, los indios flecheros como mañana, Yukul, como mañana. un día como mañana. Exactamente, mañana 11. Los indios flecheros Yukul de Matagalpa llegan a San Jacinto. Y no ha sido suficientemente reivindicada esa presencia. Yo sé que Eddie Kill, que es matagalpino y historiador, se ha hecho eco, la Asamblea Nacional lo reconoció de alguna manera, pero es bueno recordar que esos flecheros Matagalpa y concretamente de Yukul llegaron a la hacienda de San Jacinto al mando del capitán Francisco Sacasa. Sí. Y desempeñaron un papel, yo diría que tan efectivo o más que el de la famosa piedra. No estoy cuestionando el heroísmo del sargento Andrés Castro. Lo que pasa es que la piedra tiene su momento y tiene su razón histórica. Pero las flechas no solamente tienen su momento, sino que deben tener su cabida histórica correspondiente. Se tiene que reivindicar. Exactamente. Se tienen que reivindicar tanto como se reivindicó en su momento la pedrada de Andrés Castro. Así es. De acuerdo al parte que da el general José Dolores Estrada, luego de la batalla, la piedra de Andrés Castro, en un arrojo de valentía, levanta el ánimo de la tropa. Importantísimo para esa batalla. Así es. Una tropa que estaba la desventaja numérica por un lado, en la desventaja de poder de fuego por el otro lado, con una fusilería vieja y mala. Y agotada el escaso parque con el que contaban, pues la munición. Y entonces la pedrada de Andrés evidentemente tiene ese poder de levantar el ánimo. La piedra sigue siendo la misma. Reivindico el verso, evoco el verso de Fernando Gordillo, Andrés, a tantos años de historia, a ciento y pico. Sí. La piedra sigue, es la misma porque además el enemigo, desgraciadamente, sigue siendo el mismo. Sí. Nada más cierto, pues, a la evidencia de la situación internacional. Y coincido plenamente con vos en el tema nos remitimos, de reivindicar a los flecheros. Exactamente. Pero el 11 de septiembre no para ahí. Pero toquemos otros eventos del 11 de septiembre. Por ejemplo, después de la pausa. Después de la pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos que hay varias efemérides y me decías que hay una que no querés dejar pasar, que no tiene que ver con los próximos días, sino... No, es que el pasado 7 de septiembre se cumplieron fue en 1987. Y hay 31 años. 31 años de la promulgación
a través de la Ley 28, la aprobación de la Ley 28 y su promulgación del Estatuto de Autonomía de las regiones atlánticas de nuestro país, hoy constitucionalmente denominadas como Costa Caribe. Y esa es una efeméride digna de recordar por una razón tan importante y sencilla, a la vez que clara, como que determina el inicio de la construcción de una Nicaragua multicultural y multilingüe. Pero además, una construcción que no es impuesta por parte de indigenistas blancos o mestizos, sino que son los propios pueblos originarios que participan y hacen escuchar su voz y siguen haciéndolo, ¿no? Tan es así que en medio de toda esta crisis que nadie apostaba y que cuestiona instituciones electorales que, dicho sea de paso, están sujetas a reformas desde hace rato, por acuerdos de nuestro gobierno con la misma Organización de Estados Americanos, que se ha interrumpido por esta crisis caótica inducida, pues, pero bueno, que afortunadamente yo creo que vamos superando de la mejor manera posible, pues, trabajando por la paz, como comentábamos a propósito del mes de la patria y lo que es hacer patria diariamente. Entonces, ese Estatuto de Autonomía es un hito en la historia constitucional de América Latina, más desde la reforma última de nuestra Constitución Política del 2014, porque constitucionaliza no solamente la denominación, el nombre de nuestra costa Caribe, es como debe ser históricamente, y la incorporación plena de los derechos fundamentales de los pueblos originarios, conservando su originalidad, todas sus costumbres, todas sus tradiciones, desde el punto de vista más ancestral que se quiera, y respetando la idiosincrasia de las minorías étnicas, como los mixtos, que es la mayoritaria dentro de las minorías, los sumos, los ramas, los creoles y los mayagnas. Entonces es importante recordar ese 7 de septiembre de 1987, esa promulgación señera y vanguardista de un Estatuto de Autonomía muy original en las postrimerías del siglo pasado, y que es la base a 31 años de su promulgación, de esa construcción multicultural y multilingüe. Ese Estatuto de Autonomía, aunque no es necesariamente referido a ella, pero se ha fortalecido con la promulgación de otras leyes, como por ejemplo la Ley de los Territorios Indígenas, claro, que tiene mucho que ver con la costa Caribe, pero que tiene que ver mucho también con los territorios indígenas en el resto del país, reconociendo la autoridad de las comunidades indígenas. Pensamos fundamentalmente en las más tradicionales o las más conocidas, como Subtiaba en León o Monimbó en Masaya, ¿no? Sí. Que tienen su propio consejo de ancianos. En Matagalpa y son los que llevan en Matagalpa, por ejemplo, en la comunidad de San Ramón, en Sébaco hay otra comunidad indígena que funcionan más o menos con ese esquema. Es el origen precisamente de esa expresión incorporada al castellano del español nuestro, que son los cabildos. Sí. Entonces, esos son los consejos, son el antecedente de lo que se llama cabildos impulsadores de las asambleas populares, ¿no? Sí. Bueno, volviendo a las efemérides, el 11 de septiembre de 1973, para llevarlo en un orden cronológico, porque hay varias cosas que sucedieron en 11 de septiembre en los últimos Pinochet años. Perpetró el allendicidio. Sí. Hace 45 años. Después de 3 años de gobierno, de casi 3 años de gobierno electo democráticamente. Que además era una ocasión única en la historia de América Latina, yo creo que a nivel internacional, por primera vez un movimiento socialista de vocación como la Unidad Popular, una alianza como la Unidad Popular, conquistaba el poder por la vía electoral, ¿no? Sí, que en ese momento era una cosa impensable. Así es. Era impensable. Sin embargo, logra ganar las elecciones, y el mismo presidente Salvador Allende, en una renovación de las Fuerzas Armadas, nombra al general Pinochet jefe del ejército. Así es. Para renovar las Fuerzas Armadas
sin saber que más adelante se iba a aliar con lo más rancio de la oligarquía y recalcitrante chilena, de la oligarquía chilena y con empujada por los Estados Unidos. El ala extrema derecha del Ku Klux Klan chileno, la versión nazifascista. Sí. De lo más retrógrado. Pero además empujada por Estados Unidos el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Así es, a través de la ITT y de la CIA, entre otras instancias. Y también un 11 de septiembre... Pero solamente antes que llegues a ese otro 11 de septiembre, hay que recordar que este golpe de Estado deja un número aún no precisado, determinado ni contabilizado de víctimas y de desapariciones. Todavía hoy ahí están los movimientos de familiares pidiendo... Sí, y han querido justificarse, ha habido intentos serios y decididos de justificar la necesidad de aquel magnicidio en la persona del presidente Allende y en el golpe de Estado perpetrado por los militares que encabezaba Pinochet, diciendo que gracias a eso fue posible el milagro chileno en lo económico. Sí. Una vez más, lo que comentábamos en la primera parte del programa, el confundir, por decirlo chapeadamente y popularmente, el cebo con la manteca, la economía con la política, adoptar decisiones políticas para lo económico o viceversa, ¿me entiendes? Sí, sí. Y se hacían eco de aquel premio Nobel de Economía Milton Friedman, ¿no?, que proclamó a grandes voces lo milagroso de la situación económica chilena. Pero bueno, dejando el cono sur en lo que corresponde a esa parte, hace 17 años, por lo tanto ni siquiera ha culminado ni salido de la adolescencia, se aprobó y se suscribió la tan traída, llevada y cacareada en los últimos tiempos Carta Democrática de la OEA, que en ninguno de sus preceptos, ni en su declaración de intenciones, ni en el articulado que la compone, menciona ni posibilita la creación de grupos de trabajo como el que se sacaron de la manga el otro día, inducidos por el cocinero Carlos Trujillo, como dijo el embajador norteamericano en la Organización de Estados Americanos. Un grupo de trabajo, ¿para qué? Para seguir interviniendo descaradamente en la situación nicaragüense. Que en consultas con el gobierno de Nicaragua, para ese viaje no hacen falta alforjas, no necesita Nicaragua y su gobierno menos consultas de ese tipo. O sea, respeten ustedes la legalidad institucional del organismo regional y no pretendan, como no les bastó lo que hicieron en el seno de la Organización de Estados Americanos, lo intentaron en Naciones Unidas. Menos mal, por eso hablaba yo de victoria diplomática para el sistema internacional, para la comunidad internacional, de que no haya prosperado la propuesta gringa de iranizar vía Consejo de Seguridad e internacionalizar a Nicaragua como un factor amenazante de la seguridad y de la paz internacionales. Pero es que estos escenarios, estos lugares, OEA, Naciones Unidas, han sido como el lugar perfecto para llegar a decir, a poner queja, buscar un apoyo que finalmente no termina de concretarse, para hacer cosas como lo que sucedió después del 11 de septiembre, igualmente ese mismo año, 2001, en que 2 aviones se estrellan o son estrellados contra el Centro Mundial de Comercio. El Centro Mundial de Comercio, las Torres Gemelas. Las famosas Torres Gemelas, con un avión cae por el Pentágono, del que muy poco se habla, y otro avión cae... Circunstancias de las más extrañas. Sí. Todas, las de las torres, los aviones estrellándose, el que se estrella en el Pentágono, el que cae en Pensilvania. En Pensilvania, sí. Oficialmente 3.016 fallecidos, pero oficialmente
han salido, por lo menos que yo sepa, 3, y seguramente me quedo corto, libros diciendo que fue una catástrofe inducida. Sí, porque es que hay que recordar. Inducida desde dentro, quiero decir. Sí, hay que recordar que el presidente Bush, hijo, está en el peor momento de su presidencia, en ese momento, en el peor momento de su presidencia, y alcanza niveles extraordinarios de aprobación inmediatamente después, porque claro, el pueblo norteamericano se une bajo su presidente porque han sido atacados. Sí, vuelve a invocar, aprovechando la ola mediática y sentimentaloide del momento, dicho sea con todo los respetos, vuelve a invocar la doctrina Monroe, de América para los americanos, ¿no? Y cerrar filas en torno a la expresión del americanismo más flagrante en ese momento, que es George Walker Bush. Hay que recordar que estos dos eventos de los que estamos hablando, la aprobación de la Carta Democrática Interamericana y las Torres Gemelas, ocurren exactamente el mismo día. Exactamente. Uno en Washington, en la OEA, y el otro en varias ciudades norteamericanas. Coincidencias, ¿no?, de la historia. Coincidencias de la historia. Pero bueno, pero lo que te decía es que a partir de ese momento Estados Unidos dice, bueno, vamos, porque aquí nos han atacado y va a poner quejas de Irak, se lanza en una guerra contra Afganistán que todavía ahí está. Sí. En Irak es un desastre hoy día, después de todo lo que ocurrió en Irak. Y finalmente, además, las famosas armas de destrucción masiva que acusó Estados Unidos. Y bioquímica ideológica. No terminó diciendo Estados Unidos, nos equivocamos y ahí no había nada. Así es. O nunca hubo nada. Fueron informes errados de inteligencia. Inventaron además a Osama Bin Laden a raíz de esos acontecimientos, ¿no? Sí. Pero ya ves cómo a la vuelta de los años le salió la venada careta y siguen queriendo fabricar otro tipo de venados. Así es. Así es. Bueno, 2001, 11 de septiembre del 2001, efemérides. Hacemos nuevamente una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Humberto Áviles Bermúdez. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hay cosas que son buenas para el ganso, pero no son buenas para la gansa. Por ejemplo, las Naciones Unidas pidieron al Estado de Brasil respetar los derechos políticos de Luis Ignacio Lula da Silva y aceptarlo como candidato presidencial para las elecciones ahorita mismo en octubre en Brasil, ¿no? Las elecciones presidenciales. Sin embargo, Brasil se ha hecho como se dice popularmente, el gato bravo, y dicen, bueno, es que esto no tiene ningún... Es la más clara muestra de la politización de la justicia, lo que está ocurriendo en el Brasil a propósito de Lula da Silva y su prisión, haberlo metido a la cárcel, haberle impuesto 12 años de cárcel en segunda instancia incluso, para además tener como espada de Damocles la famosa ley de ficha, de ficha penal, que dice que a todo ciudadano, en este caso como Lula, sentenciado ya en segunda instancia, no califica para ser candidato a la presidencia. Y en ese manejo político, porque esta es una respuesta política a lo mismo de Naciones Unidas, que le dice respeten sus derechos políticos, entonces politiqueando al máximo las instancias judiciales brasileñas, con el caso particular de Lula, el lavallato brasileiro, y una serie de cargos para nada aprobados, sino que de mil maneras evidentemente políticos y politizados han impugnado la candidatura
que desde el 4 de agosto pasado el PT había aprobado en su había Congreso, oficializado y aprobado de Lula da Silva a la presidencia, que sigue manteniéndose arriba del 35%, 39%, por ahí andábamos, ¿no? Sí. En las encuestas y sondeos de opinión favorable, de voto favorable a Lula. El 17 de septiembre, la semana próxima, precisamente el sábado, creo, de la próxima, se vence el plazo que oficialmente tiene la más alta instancia electoral, el Tribunal Federal Electoral. 17, lunes de la próxima semana, sí. Para pronunciarse definitivamente sobre la imposibilidad o no de la candidatura de Lula, ¿no? Ha dicho en el interín que el PT tiene hasta mañana, martes 11, de plazo para sustituir al candidato. Esto hace pensar en el nivel de las especulaciones, o por lógica elemental, que si el PT se ve forzado, porque no hay de otra, se caen todos los recursos interpuestos, bien sea en lo que es jurisdicción meramente legal, el Tribunal Supremo, las instancias jurídicas, o bien sea en lo meramente electoral, el Tribunal Electoral ha dicho que tiene de plazo para oficializar lo que presumimos que sería el sustituto, que fue nominado como vicepresidente por presión de las instancias del Tribunal Electoral Federal. Adelantaron el plazo. Normalmente era hasta mediados de agosto, 10 días antes le dieron al PT, no tienen ustedes ya que oficializar el candidato a vicepresidente. Entonces el PT tuvo que oficializar la candidatura a vicepresidente de Fernando Haddad, que fue alcalde de Sao Paulo, sí. Y que es el coordinador del equipo, abogado que coordina el equipo de 8 juristas que se hacen cargo de la defensa de Lula, pero además son el vehículo principal de transmisión de ida y vuelta entre Lula y toda el entramado, el tendido del partido del PT a nivel del inmenso Brasil, ¿no? Entonces, así están las cosas complicadas, politiquera y mediáticamente hablando, con el atentado sufrido por el candidato derechista Bolsonaro, ¿no? Que fue apuñalado hace 2 días, si mal no recuerdo. El miércoles. Hace 2 días. El miércoles. Sí, hace 2 días. La semana pasada, mediados de la semana pasada. Y que primero, en primera instancia, se dijo que eran lesiones leves y después se... Sí, el hijo que es diputado salió informando que por suerte había sido superficial y que nada más 12 puntos y que esa noche ya iba para la casa, y después aparece en una fotografía en una especie de quirófano porque aparentemente era más grave el asunto. O sea, lo que no sé si a estas alturas, como es de esperarse o era de esperarse, ya se ha manejado o se maneja mediáticamente también las responsabilidades del PT en el atentado, ¿no? Para satanizar al partido de Lula y de paso la candidatura favorita de la opinión pública del pueblo brasileño, ¿no? No sé yo cómo está ese aspecto particular. Lo que pasa es que es difícil acusar a Lula de algo en lo que evidentemente no puede estar involucrado, porque mejor coartada no puede tener. Pero sin embargo, evidentemente este es un hecho que tiene mucha connotación publicitaria en favor de Bolsonaro. Sí, Bolsonaro, claro. ¿no? O sea, lo ha puesto en primera plana. Porque, a ver, Bolsonaro sin Lula, no. Es decir, sin la candidatura de Lula y no habiendo ninguna candidatura del PT, es el candidato favorito para ganar, pero estás hablando de 39% de intención de votos a favor de Lula, con la mejor opción que tiene Bolsonaro, que anda rondando el 20%. Es decir, es como decir, alegrón de burro, pues, prácticamente, ¿no? Así es. Sí. Además que el PT
consiguió abortarle la presunta alianza que estaba trabajando Bolsonaro con los demócratas, el Partido Demócrata. Creo que sí. El Partido Demócrata del Brasil, el PDB, el Partido Demócrata Brasileiro, ¿no? Porque se aliaron con Lula, ¿no? La presidenta que venía del Partido Comunista brasileño, sí, que ahora está ahí, ¿no? Están así las cosas en Brasil cuando quedan menos de un mes. Sí, porque es los primeros días de octubre. 7 de octubre. 7 de octubre, sí, por ahí. Estamos ya a escasos 20 y pocos días de la contienda electoral de los comicios pues brasileños, ¿no? Mientras tanto... Pero, ¿cómo es que se llama? El candidato a vicepresidente por el PT, Fernando Haddad, no heredaría la intención de voto de Lula. Bueno, lo hemos comentado en otros programas. Precisamente el efecto mediático y de imagen que se viene trabajando por el PT desde la convención del sábado 4 de agosto, donde se oficializó la candidatura de Lula, es que los convencionales o congresistas llegaron todos con una máscara que era Lula, para reforzar el efecto imagen, ¿sí? Si la próxima semana que se vence el plazo último, pues fatal, del Tribunal Electoral Federal brasileño para enterrar la candidatura de Lula, o no, en un dado caso, ya es muy tarde. Para esas alturas, entiendo yo que las boletas electorales van a estar impresas, las urnas listas, y va a ser muy difícil sustituir la imagen de Lula por la de su sustituto, valga la redundancia, ¿no? Quiero decir, el efecto imagen adquiere un mayor relevancia en las circunstancias que estamos comentando. Sí. ¿Ya? Sí. Más o menos. Porque al final la gente terminaría votando por Lula aunque no esté votando por Lula. Sí. Así es. Aunque esté votando por su vicepresidente, pero bueno, esa es una apuesta que tiene el PT. Vamos a ver si la jugada funciona, porque también hay que ver si la jugada funciona, porque esta semana pasada el Tribunal Superior Electoral, me parece que ese es el nombre que tiene en Brasil, se ha empecinado 2 veces en una semana. El sábado dijo no y el miércoles, jueves volvió a decir no va Lula, no se acepta esa candidatura, ¿no? Todavía hace falta una instancia más, que es la que estamos hablando del lunes de la próxima semana. Sí. Mientras tanto, las cosas en la vieja Europa, si cabe hacer un recorrido todavía más aéreo, todavía, dejan de aclararse, salvo la señora May, que agarró un poquito de oxígeno con esta tarea a la que se ha dado de imputar a Rusia como responsable del atentado contra el exespía Skripal y su hija, ¿no? Diciendo que está comprobado que llegaron 2 agentes del GRU, que es como se denomina el Servicio Secreto Militar Ruso, con personalidad suplantada y tal y cual, que llevaron el Novichok, como se llama el gas ese, el compuesto químico, en un frasco de perfume, ¿no? Y esas imputaciones británicas del gobierno de la señora May, que está muy mal, como sabemos ella, su peor momento político, todavía en incapacidad flagrante de hacer una propuesta coherente para salida digna del Brexit, independientemente si es blanda o dura, ha encontrado oxígeno porque su posición ha sido respaldada por Francia y el Reino Unido, frente a Rusia. En el mejor de los casos, una victoria pírrica, si es que se le puede llamar victoria. Y por otro lado, el panorama político italiano se les complica a los socios de turno, a Matteo Salvini, el polémico vicepresidente y ministro del Interior y líder de la Liga Norte, en asociación con el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio.
hasta el punto de que los titulares dicen que ambos son enemigos íntimos en el trono de Italia. Y el problema se ha complicado porque la Liga Norte y sus finanzas están judicialmente indiciadas y procesadas por manejos nada claros en el financiamiento de sus últimas campañas. Es más, el anterior líder de la Liga, Umberto Bossi, fue sentenciado porque utilizó los fondos de la campaña, los millones recaudados en la campaña electoral de la Liga para restaurar sus viviendas y comprarse vehículos de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual provocó un bajón electoral en aquel momento, en el momento de la Liga, que consiguió superar Salvini con el discurso populista, entre comillas, y de extrema derecha, anti-inmigración, xenófobo, etcétera, etcétera, que se ha visto agudizado con las situaciones como el barco Acuario, con la cerrada de los puertos, con las contradicciones al interno del gobierno italiano, con ese nada extraño maridaje entre Matteo Salvini y Viktor Orbán, el húngaro, el líder húngaro, que dice que su ídolo es Matteo Salvini, ¿ya? En las posiciones anti-inmigración, integrando el núcleo duro de lo que se conoce como el Grupo de Visegrado, que son los miembros de la Unión Europea, ex países socialistas, sobre todo balcánicos, que se oponen a la política migratoria oficial de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa situación se ha complicado extremadamente, no se sabe en qué va a parar hoy por hoy. Lo que está claro es que no hay mayor luz de salida en algún túnel para la Liga y sus circunstancias financieras. Aunque Matteo Salvini siempre intenta la huida hacia adelante y se ha acostumbrado a ser un émulo italiano de el gobernar o hacer política vía tweet, como el señor Trump. Como el señor Trump. Que dicho sea de paso, ya sabemos que está en uno de los peores momentos de su carrera política. Justamente. Hablemos de este mal momento para el presidente Trump tras una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. Bob Woodward, periodista que junto con Carl Bernstein destapó el escándalo de Watergate, es el autor de un libro que ha puesto furioso al presidente Trump. Resistencia en la Casa Blanca. O Miedo, Trump en la Casa Blanca, lo han traducido también, sí. El título del libro, ¿no? Sí, Woodward, que se hizo famoso por el Watergate, el caso de Watergate, en aquel entonces contra Nixon. Con la diferencia que Nixon, precisamente Woodward lo que hizo fue destapar y demostrar que Nixon tenía dio instrucciones para que se espiase el cuartel general electoral de los demócratas en aquel entonces. En este caso parece que la fontanería, porque se les llamó entonces fontaneros precisamente a quienes hacían esa labor de espionaje gubernamental republicano en los cuarteles demócratas, es a lo interno de la Casa Blanca y tiene que ver con ese título tan sugestivo elegido por Bob Woodward, que se hizo famoso a raíz del Watergate. Sí. Y entonces eso marca diría yo, que un clímax, o abre más bien un clímax en la crisis situacional de Donald Trump, ¿no? Se ve más aislado desde su entorno más cercano. No en balde, en los últimos tiempos sometió a investigación a 15 miembros de su equipo de trabajo más cercano, que tuvieron que demostrar que no eran ellos ni el topo ni el fontanero infiltrado, ¿no? Sí. Entonces, a esas alturas
de situación crítica ha llegado el señor Trump, ¿no? Entonces está por verse si en los 2 años que le quedan de mandato, si logra cumplirlo, ¿no? El libro llega en un mal momento. El libro sale a la venta mañana, martes, 11 de septiembre. Pero llega en un mal momento porque es el momento del traslape electoral, ¿no? Las elecciones de medio término. Sí, claro. Las elecciones de medio término. Y a los republicanos no les está yendo muy bien. Que digamos. Sí. Tienen algunos asegurados, pero justamente la figura de Trump no les ha ayudado a ganar muchos lugares, y creo que era con vos que lo comentábamos, que el presidente Trump es un presidente que más ha cumplido sus promesas electorales. Sí, es un contrasentido de varias maneras, pero parece que sí. Yo creo que incluso ha superado las expectativas que algún día sus promesas electorales puedan haber despertado. De un lado y de otro, del universo electoral norteamericano, que como sabemos es, si no el más restringido de los más restringidos del mundo, porque si eso es democracia representativa y participativa, bueno, está más que por verse. Uh-huh. Pero bueno, soplan huracanes, tornados, ciclones sobre el edificio, la Torre Trump en Nueva York, que es el emblema de la vocación imperial del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo podrá superar los escollos? Después de que, aparte de este libro de Woodward puede ser la puntilla, si utilizamos una terminología del mundo taurino hispano, ¿no? O sea, el golpe definitivo de un animal herido de muerte. Sí, porque ya tiene otras publicaciones que justamente colaboradores muy cercanos. Clooney, sí. el ex del FBI, las dos, su ex abogado Cohen, uh-huh. Con el tema del untarle la mano, por decirlo eufemísticamente, a 2 mujeres, uh-huh. a 2 Starlight o pornostar o modelos de Playboy o call girls o lo que hayan sido, que también estamos hablando de sumas de miles sí, de dólares, de cientos sí. de miles de dólares a cambio de su silencio, ¿no? Entonces, ha trascendido eso, no solamente eso, su tercias o pulso sostenido con el fiscal especial Mueller, ¿no? Para que dejara la trama rusa, o para que bajara el gas, en el mejor de los casos de la trama rusa. O dejar de investigar ciertas cosas. Y ha sucedido todo lo contrario. Uh-huh. La historia de Paul Manafort, que Cairo comentaba uh-huh. Muy deleitosamente en programas anteriores, ¿no? Y muy detalladamente, ¿no? Por todo lo que Manafort puede aportar en contra. Sí. O sea, no hay nada a favor de Trump a estas alturas. Esta señora, que empieza con O el apellido, se me olvida el apellido, que fue asesora de su campaña electoral. Uh-huh, uh-huh. Sí, ahorita no lo preciso. O Mebosa, o Mazona, una cosa así. ¿Ya? Que también la estaba imputando él. Parece que al final la mujer logró demostrar su inocencia, pero eso le costó el cargo. ¿Ya? Como a tantos otros colaboradores cercanos le ha costado, empezando por el tristemente célebre Bannon y continuando, pues, no sé, el mismo Sessions, el mismo fiscal general, o el ex del FBI, el Clooney, en fin. Según el presidente Trump, este libro es el reflejo de ex empleados molestos. Sí. Revelaciones o inventos, porque no habla de revelaciones, habla de inventos y mentiras de ex empleados molestos con su administración. Sí, ¿no? Y también seguro que le dice que forma parte de la última ofensiva
desatada por la cacería de brujas, es como le ha gustado llamar a las investigaciones del fiscal Mueller, por ejemplo. Ahora, yo desde los años que tengo de estar viendo noticias internacionales y siguiendo de cerca noticias internacionales, no había visto un seguimiento de esta manera contra un presidente norteamericano. Tal vez en el caso del presidente Clinton, con sus famosas aventuras, hubo un poco de esto, pero fueron muy circunstanciales y relativas a ese contexto especialmente. Pero aquí la trama rusa prácticamente desde el inicio del gobierno del presidente Trump, los señalamientos de todos los que han venido saliendo de la administración, que han sido cercanos de él, los señalamientos de otras personalidades e instituciones norteamericanas. ¿Qué tanto hay de lo que dice el presidente Trump, que todos son inventos en contra de él, porque él, y esto no lo dice él, sino que pregunto yo, él no es parte de el status quo demócrata o republicano, es un advenedizo, digamos, que logró llegar a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y cómo llegó? Aprobado al final por el tema aquel de las primarias del Partido Republicano. Llegó, acordémonos que llegó a base de golpes mediáticos. Sí, pues, pero es decir, pero se coló, al final. No importaba si buenos o malos, él nunca se ha parado a reflexionar. Y eran las principales enseñanzas de Stone, de Roger Stone, el asesor de campaña, también defenestrado, dicho sea de paso, jefe de campaña también defenestrado, que le decía, llamar la atención cueste lo que cueste. Entonces, pues, él lo sigue haciendo, o sea, no consigue despegarse de esa línea de acción, hasta el punto de que cualquier circunstancia negativa anterior de los presidentes norteamericanos que le han precedido, empalidece. Sí. Ante una tercera parte de las circunstancias que está viviendo adversa Donald Trump. Entonces, pero te digo, ¿qué tanto hay de que este sea un advenedizo en la presidencia, que no sea de los republicanos o demócratas? En cualquier caso, es un advenedizo en la ortodoxia política, ¿no? Ya no digamos en lo político diplomático, ¿no? Y lo está demostrando con creces. Sí. O sea, él se está ganando a pulso el llamar la atención. Si va a lograr salvar su cubilete, eso está por verse. Habrá que estar pendiente de todos los capítulos, sobre todo tuiteros de Donald Trump, ¿entiendes? Y especialmente ver qué sucede en este noviembre próximo con el traslape, con las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Bueno, gracias Humberto por haber estado con nosotros hoy en Adelante Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.